Bueno, en primer lugar, quiero mandarles un gran saludo a, a mis amigos peruanos, a mis amigas y amigos peruanos. Decirles que yo soy Octavio Sotomayor, funcionario de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Me han pedido que haga una breve presentación acerca del tema de la agricultura familiar en Chile y en Perú. Fui director del Instituto de Desarrollo Agropecuario hace 4 años atrás. INDAP es la institución que se encarga de la pequeña agricultura y yo voy a hacer una rápida referencia a la situación chilena, luego a la situación peruana, en el ánimo de aportar, de tratar de avanzar en Perú, en Chile, en América Latina, en estos momentos tan complejos que estamos viviendo. Bueno, muy rápidamente les quiero comentar la estructura de la presentación, eh, y voy a hacer alguna breve referencia a INDAP y luego voy a opinar, quizá temerariamente, en relación a la situación peruana. Bueno, ustedes lo ven, ahí está la evolución de la economía chilena, sobre todo en su dimensión exportadora. Y lo importante de esta transparencia es simplemente ver el peso que tiene el sector alimentos. Ahí están básicamente agricultura y salmonicultura. Son más o menos en el año 16 mil millones de dólares. Al año 19 estamos más o menos en 18 mil y fracción, 18 mil millones de dólares de exportaciones. Y como ustedes ven, este es un sector muy importante, quizá el segundo sector exportador detrás del cobre, y la verdad las distancias se acortan si se agregan el sector forestal, que también pertenece al ámbito del Ministerio de Agricultura. Más o menos es un tercio de las exportaciones chilenas, lo que representa el sector alimento. Dos palabras muy rápidas sobre el INDAP. INDAP es una institución pública, pertenece al Ministerio de Agricultura. Ustedes ven ahí eh, la evolución del presupuesto de su creación, el año 62, y en términos simples se puede ver de que el presupuesto total expresado en millones de dólares del Ministerio de Agricultura son 800 millones al año, este presupuesto fiscal, y la mitad exacta de ese presupuesto es movilizada por INDAP, más o menos 400 millones de dólares. INDAP es una institución que, como ya dije, se especializa en pequeña agricultura. Nosotros en Chile tenemos 300.000 explotaciones, de las cuales más o menos 270.000 son explotaciones o unidades productivas de la agricultura familiar. Ahí ustedes pueden ver también el peso que tienen otras instituciones del ministerio. La sanidad se lleva el 21% del presupuesto, el riego muy importante, el 14%, innovación el 6%, y hay otras instituciones de otros ministerios que también tienen que ver con la agricultura familiar. Yo diría que más o menos del Ministerio de Agricultura, INDAP, se está llevando, perdón, la agricultura familiar se está llevando más o menos el 55, el 60% de los recursos. ¿Qué es lo que es INDAP? Ustedes lo pueden ver en esta planilla, ahí están todos los servicios que ofrece el INDAP. Y esencialmente nosotros tenemos en naranjo, a la derecha, INDAP es un banco de primer piso que entrega créditos de corto y de largo plazo. También administra un seguro climático. Luego hay en amarillo otro bloque de programas en donde básicamente se entregan subsidios, ¿ya? Subsidiados, ¿ya? O sea, obras de riego, programas de fertilización, maquinaria. Todo esto subsidiado al 60, al 70, incluso al 90%. Y luego
más hacia la izquierda, un complejo sistema de desarrollo de capacidades. Esto básicamente es asesoría técnica, transferencia de tecnología y distintos programas, pero básicamente de lo que se trata es de reforzar, por un lado, el tejido asociativo y por el otro, entregar consejos técnicos a los agricultores. Como lo dije, INDAP es una institución pública, existe una ley que delimita quiénes pueden optar a estos beneficios. Son 2.000 funcionarios, 3.000 consultores privados, 130 oficinas locales con una cobertura muy amplia en todo el país. Y de esos 270.000 pequeños agricultores que yo les comentaba, ustedes pueden ver que más o menos INDAP llega al 65%, ya son más o menos 150.000, 160.000 agricultores los que cada año reciben estos beneficios. El banco de primer piso hace más o menos 80.000 operaciones de crédito por año, son más o menos 100 millones de dólares, y luego hay 120.000 productores que están siendo apoyados a través de programas de transferencia de tecnología dirigidos a los segmentos más rezagados. Eso es lo que se llama Prodesal y el PDTI. El PDTI está enfocado a la agricultura indígena. Y luego hay otros programas que llegan a 30.000 pequeños productores que están más vinculados al mercado. Eso es lo que se llama el Servicio de Asistencia Técnica, SAT, y Alianzas Productivas. Este es un programa que está conectado a las agroindustrias. Un dato importante es que hoy más o menos el 50% de estos 160.000 usuarios son mujeres. Las mujeres han jugado un rol cada vez más protagónico. El año 90 eran más o menos el 8 o el 9% de los usuarios, de quienes trabajan con INDAP. Hoy son el 50% y la verdad es que las mujeres trabajan muy bien, son mucho más ordenadas. Normalmente los proyectos encabezados por mujeres funcionan bastante bien. Les comenté en el bloque amarillo, esos son los subsidios. Esto es muy apreciado por los productores porque, por supuesto, a todo el mundo le gusta construir una obra de riego y que el Estado subsidie el 70 o el 80% del costo de ella. Entonces, estos subsidios tienen un gran impacto, lo que sí son caros. La verdad es un lujo. Y finalmente, lo último que hay que decir respecto a INDAP es que INDAP es más o menos como la infantería del Ministerio de Agricultura y por lo tanto juega un rol muy importante en las emergencias, en la sequía, en los terremotos, en las erupciones volcánicas y ese tipo de cosas. La agricultura familiar representa más o menos el 30% del producto sectorial. En algunas cadenas es más importante, en otras menos, pero más o menos en promedio, la verdad, la agricultura familiar tiene una importancia muy importante, muy relevante. Bueno, dicho esto, quiero decir 3 o 4 palabras sobre la agricultura peruana. Aquí voy a ser quizá un poco temerario, pero me van a disculpar, me pidieron que tratara de aportar y por lo tanto me voy a atrever a emitir algunas opiniones. Desde Chile, la verdad es que cuando uno ve el sector agrícola peruano, uno ve que, tal como Chile, han encontrado el camino. La agricultura peruana está experimentando un fuerte proceso de desarrollo. Creo que ustedes tienen muchas ventajas comparativas, están en una latitud donde salen mucho antes que nosotros. Acabo, por ejemplo, de comprar en la verdulería de la esquina una maravillosa sandía peruana en septiembre. Acá en Chile las sandías y las cosechas en general empiezan en enero. Entonces, tienen latitud, tienen clima, un clima privilegiado, tienen ventajas de costos, tienen agua, tratados de libre comercio, una imagen gastronómica, ¿no es cierto?, muy potente. Y por lo tanto, simplificando, yo lo que podría decir es que cuando uno ve a la agricultura empresarial peruana y su desarrollo exportador, uno podría decir, sí, ya están enfocados, tienen un camino, eso está andando bastante bien.
Quizá el pendiente tiene que ver con la agricultura campesina. Y ahí creo que es importante comentar, nosotros en CEPAL hacemos estudios de lo que está pasando en los distintos países de América Latina y un dato inquietante que uno observa al mirar la agricultura peruana es el tema de la fragmentación. Entre los dos últimos censos agrícolas del Perú emergieron 500.000 nuevas explotaciones. ¿Qué significa esto? Que las explotaciones se están fragmentando, ¿no es cierto? Hay un tema de herencias, muere el jefe de familia y la explotación se reparte entre los hijos y esto implica una rotación de suelos mucho más intensa y eso implica al final pérdidas de fertilidad. Este es un tema estructural, delicado, que creo que amerita una reflexión particular. A diferencia de Chile, en donde tenemos 300.000 unidades, ustedes tienen 2 millones de unidades. Ese es un tremendo desafío. Y lo segundo es que yo por lo menos cuando hablo con mis amigos peruanos, la sensación que queda es que el sector público tiene poca presencia en la agricultura familiar y hay ahí un vacío que hay que llenar. ¿Cómo llenar este vacío? Primero, creo que es importante resolver un dilema, nosotros también en Chile lo tuvimos en los años 90, respecto de si la agricultura familiar era un problema social o era un desafío económico. Y ese tema, por lo menos en Chile, lo hemos resuelto bien, yo diría, y hoy día está establecido que la agricultura familiar tiene un enorme potencial económico y también tiene una gran responsabilidad ambiental. Por supuesto, dentro de la agricultura familiar hay predios, hay unidades más grandes, más vinculadas al mercado, otras que son más pequeñitas, pero en suma es importante consignar de que aquí hay un potencial económico. Esto es muy importante. Lo segundo, ya lo dije, la sensación que queda es que el segmento empresarial está enfocado, está enrumbado. Quizá me atrevo a proponer una idea. Yo por lo menos soy muy fanático de los sistemas parafiscales en América Latina y en otros países. ¿Qué es lo que es esto? Son sistemas en donde por ley se autoriza a una cadena, por ejemplo, una cadena frutícola, a la cadena del café, que se pague una cierta cantidad, $1, $2 por caja exportada, por kilo exportado, y esa plata va hacia el gremio. Y con esas platas se hacen agendas tecnológicas, agendas de promoción, en definitiva, se refuerzan las cadenas productivas. Esto también se puede hacer dándole un toque inclusivo, un toque ambiental. Esto se hace en Australia, por ejemplo, la Federación de Cafeteros de Colombia opera de esta manera. Hay muchos países que tienen sistemas muy exitosos de tipo parafiscal, en donde, en cierta manera, el segmento empresarial adquiere un poquito más de autonomía respecto del Ministerio de Agricultura o de Economía y funciona de forma más autónoma. Volviendo a la agricultura familiar, la gran pregunta es qué hacer para obtener recursos de inversión, porque en definitiva el tema de la agricultura familiar es un problema de inversión. Voy muy rápido. Lo primero, obviamente, es reforzar a la banca de desarrollo con créditos blandos, perdón. Solo como referencia les comento que producto de la gran sequía y también de la pandemia, hoy día INDAP está entregando créditos al 0%, con tasa de interés al 0%. Normalmente trabajaba al 3, al 4%. Lo segundo, aquí hay un tema de apelar a los programas públicos que son financiados por el presupuesto fiscal. Yo les comentaba, en Chile la mitad del presupuesto público es agricultura familiar, la otra mitad es segmento empresarial. Tercero, creo que hay un espacio, eso lo tendrá que decidir la autoridad, ¿no es cierto? Pero Perú es un país que tenía baja deuda pública y por lo tanto hay un espacio quizá para conseguir préstamos internacionales con el Banco Mundial, Banco Interamericano. También es factible hoy día conseguir donaciones importantes de 100 millones de dólares de ese tenor con el Fondo Verde del Clima. Creo también que las empresas privadas tienen un rol que jugar y finalmente lo puse en rojo, creo que es muy importante lo que las propias comunidades locales puedan hacer. Aquí esto es muy importante, no todo depende del Estado,
la sociedad civil está llamada a jugar un rol muy importante porque los estados están bajo presión, ¿no es cierto?, con la pandemia, con todo lo que está pasando en el mundo. ¿Qué hacer con los recursos de inversión? Primero, yo creo que es muy importante separar políticas públicas caras de políticas, yo las llamé de costo moderado. Ustedes tienen en las fotos arriba lo que yo llamo política de costo moderado. Por ejemplo, mercados campesinos, eso es barato de hacer en la foto superior. Programas de compras públicas, por ejemplo, para alimentación escolar, desde el punto de vista sectorial también es barato porque esto está financiado por los ministerios de educación. Pero eso es distinto de, por ejemplo, una obra de riego como el canal que ustedes ven ahí ya estamos hablando de inversiones más altas. Entonces, la idea, en mi opinión, considerando el contexto que estamos viviendo, el ideal es tener recursos para inversión cara, pero si los recursos son escasos, creo que hay que priorizar programas baratos, como ya lo dije, tales como los programas de asistencia técnica horizontal. Yo quizá aquí es bueno decir, Perú es referencia en esto, el modelo Haku Wiñay es un modelo muy interesante porque se movilizan los conocimientos de los propios productores, es el productor avanzado el que aconseja al productor que va un poco más atrás, y eso se podría potenciar dándole un rol activo a los jóvenes, digitalizando, quizás se podría pensar en un gran programa de asistencia técnica horizontal como el de Foncodes, complementario, ¿no es cierto?, el de Foncodes, adscrito al Ministerio de Agricultura. Segunda medida, muy importante, priorizar los mercados locales, estas ferias de productores, estos no son feriantes urbanos, son productores que venden en forma directa en las ciudades. Lo mismo compras públicas, hay una serie de otras inversiones baratas que también se podrían hacer, pero solo menciono dos: mercados locales, compras públicas. Tercero, muy interesante, priorizar programas de emprendimiento con mujeres rurales. Cuarto, generar un fondo de pequeños proyectos subsidiados. Y algo también que es muy importante, reforzar a las organizaciones campesinas. Las organizaciones campesinas están llamadas a jugar un rol activo. Una cosa son los negocios, otra cosa es la representación gremial. Es muy importante separar estas dos funciones, tener reglas transparentes, pero creo que las organizaciones juegan un rol que puede ser muy, muy útil para implementar una estrategia de desarrollo económica exitosa. Termino entonces con algunas conclusiones. Primero, insistir en que la agricultura familiar no es solo un problema social, es un sector productivo que tiene un potencial. Segundo, agricultura familiar es sinónimo de inversión. Si no invertimos, no vamos a resolver los problemas que tiene este sector. Tercero, implementar programas públicos toma tiempo, este es un proceso evolutivo, complejo, hay que ir en forma gradual. Cuarto, ya lo comenté, enfatizar en políticas de costo moderado, podríamos hablar largamente sobre esto, no hay mucho tiempo. Quinto, las organizaciones locales deben tener un rol activo y es muy importante lo que ellas puedan aportar valorizando recursos que hay en las propias localidades. Y finalmente, en el caso de la agricultura empresarial, que siempre es importante, yo creo que, dado el contexto que estamos viviendo, el énfasis debe estar dado en bienes públicos, vale decir, en bienes que no son apropiables, ¿no es cierto?, que impactan en todo el sector, tal como sanidad, inocuidad, tratados de libre comercio. Y creo que quizá podría ser interesante también pensar en entidades parafiscales como las que ya mencioné. Esas son mis propuestas, les deseo lo mejor, espero que estas ideas sean un aporte para que ustedes puedan seguir avanzando. Muchas gracias.